Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Antes de empezar el programa, un tema de ayer que pasó, de esas cosas que a veces no sabemos qué pasa mientras hacemos el programa. Se ve que entre el minuto 12 y el minuto 20 y pico más o menos apareció una música de fondo. Algunos se sorprendieron, nosotros nos lo explicaron luego, no nos dimos cuenta, seamos sinceros. Nos dimos cuenta porque YouTube nos envió un mensaje que iban a eliminar el vídeo porque habíamos usado una música con derechos. Investigando qué había pasado, resultó una cosa muy tonta, que mientras grabábamos teníamos abierto un diario, no recuerdo cuál de ellos, y saltó de esos anuncios sin avisar y se ve que se introdujo como fondo musical, y al final la única solución que tenemos con YouTube es cortar 2 minutos del vídeo. Por eso hay algún pequeño salto que alguno ha detectado que estamos hablando, parece que de Ayuso, de golpe hablamos del País Vasco, pues porque allí debía ser la parte más sonora de la canción. En fin, anécdotas de esas que pasan, que esperemos no vuelvan a pasar. Hemos procurado eliminar y cerrar todas las páginas para el programa de hoy, porque claro, se imaginarán que no son cosas provocadas, ni son cosas fantasmagóricas tampoco, ni intromisiones de nadie, ni nada. Un error, simple y llanamente. Hoy vamos a desarrollar 10 temas. Vamos a hablar primero de la mujer de Sánchez, la señora del César. La Moncloa normal, pues nada, que recomienda empresas que luego les den 15,6 millones en 6 ministerios. En fin, no sé si es muy normal, a nosotros no nos lo parece. Luego saltaremos directamente a Aragonés, que quiere hacer la pregunta es, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Lo ha proclamado hoy. Ha dicho el gobierno que esto es antagónico con este gobierno, o sea, que lo van a aprobar. Vamos a decirlo así de claro. Por cierto, Reinders ha recordado por escrito que las prejudiciales paralizarán la amnistía hasta el 2025. Y en todo este escenario que habrán visto que está cada vez más convulso, con más ruido, hay un dato curioso de esos del análisis que nos gusta, que fíjense, cuanto más se eleva el ruido, más silencioso aparece Vox. Parece que el PP se lo esté devorando, porque fíjense que el escenario habitual de Vox era precisamente hacer ruido. Y si el PP en vez de estar callado hace ruido, pues Vox queda como un poco alejado del foco mediático. Hablaremos de eso también, de que Ayuso estaría encantada de ir a la comisión del Congreso. Dice que me llamen, que les voy a cantar lo más grande. También nos centraremos en el dossier de insultos de Óscar Puente con dinero público y en esa cancelación de una entrevista al señor Risto Mejide por problemas de agenda. Parece más bien miedos escénicos que empiezan a salir. En el mundo independentista tenemos un partido que ya ha conseguido todas las firmas para poder presentarse, Ponsatí y Graupera, lo cual es un dato que a muchos les ha parecido negativo. No, nosotros pensamos que es un dato muy positivo. Claro que sí. Cuantos más partidos independentistas haya, más votos se dividirá y más divertido será todo. Luego nos iremos a ese contrato de Broncano que parece se puede aprobar en las próximas horas, 14 millones por año, y sobre todo lo más raro, lo nunca visto, como dicen de esta televisión, es que no hay opción de cancelarlo. Los 2 primeros años, aunque tuviera audiencia el 0,0%, aunque aparecieran implicados el presentador o alguno de los 2 personajes más que están obligados por contrato a cumplirlo, yo que sé, en cualquier tema, imagínense una defraudación de Hacienda, pues Televisión se los debería de comer y seguir pagándoles. Hablamos, ojo al dato, 87.795 euros por programa, 155 al año, 14 millones al año. Como ha recordado alguien, luego resulta que por pagar 30 y pocos millones no había dinero para hacer lo de ELA, pero sí que hay dinero para pagar 30 millones garantizados, 28, al señor Broncano. Esto es la izquierda de este país. Luego nos iremos a un tema curioso que ha saltado de mañana, la número 2 que va a venir de Junts, del equipo de Puigdemont, una tal Anna Schlegel. Ana Navarro para los amigos, explicó en una entrevista que utilizar el nombre Navarro no le gustaba en Estados Unidos porque la asociaban a mexicano y eso era denigrarse y no le daba aspiraciones. En fin, imagínense, ya era clasista en aquel momento. Por eso nos vamos a centrar, va a ser rápido porque, miren, les voy a decir la verdad. Cuando hemos visto el nombre, hemos hecho 4 indagaciones rápidas, vamos a hacerlo así claro. Nos ha recordado mucho a Elsa Artadi, recuerden, aquella que desde que sabe que la van a imputar por el tema de Rusia, pues dejó la política, se refugió en una depresión, pobre chica, no pasa nada, pero que nos vendieron, aquellos en Cataluña se acordarán cuando llegó, que venía aquella de ¡guau!
de comerse el mundo, que era una super líder mundial. Al final, con todo el respeto, lo más importante que había hecho era ser muy amiga del señor de las americanas de colores. En fin, a partir de ahí, pues imaginen, prosperó. La realidad, pues que esta señorita, no lo sabemos, pues si se ven los currículos que aparecen en todos lados, todos repiten lo mismo. Mujer del año en Analytics Insight. Mujer más influyente en CEO Look. Mujer no sé qué. Y uno, que mire, que pueden hacer todos este ejercicio, pues ha entrado a ver qué puñetas son esas revistas, que no habíamos escuchado ninguna. Y por citar la más clara, Analytics Insight, solo la cito una vez para decir que está entre las mujeres más influyentes del mundo. La revista tiene 5 comentarios en Google. Es de la India, dicho con todo el respeto, y de los 5, curiosamente 4 la ponen a parir, que dicen que es una basura de spam, de esas que te llaman para que les pagues para decir que eres muy listo, y un solo comentario dice que es magnífica. Es curioso, es de hace unos años el comentario de una tal Ana. Coincide con cuando le dan el premio. ¡Ay! Esto de fichar líderes mundiales, que no os lo conocen ni en su casa. Hay una trayectoria, como pasó con Artadi, que es muy habitual. Tú vendes de que eres una líder mundial fuera, aquí te compran la historia, te dan luego la Creu de Sant Jordi, te meten el Diplocat, todo lo que ha hecho esta mujer, solo hay que ver su currículum, pero realmente tú examinas su LinkedIn, también es público, y que ha estado 2 añitos en un lado, 1 añito en otro lado, 3 añitos en otro lado, dice que fundó una empresa, la vendió y se hizo rica, ni la cita, que es muy curioso, porque si tú vendes una empresa y te haces millonario, pues supongo estás orgulloso y es lo primero que citas, pues se olvida de citarla. En fin, parece otra fantasía de estas tan habituales en esta Cataluña real, de alguien que está cansada de que no le hagan caso en Estados Unidos y quiere volver como si fuera una reina. Algunos pensamos que será más bien una reinona. Y en todo caso, acabaremos con algo que hemos comentado muchas veces con preocupación, que es esos actos de terrorismo, y se ha confirmado que aquel ataque con un hacha en el McDonald's de Badalona de hace unos días ha sido traspasado a la Audiencia Nacional porque se considera que es terrorismo casero. Hay que recordar que el informe de la Dirección de Seguridad Nacional recordaba para este año que iban a haber cada vez más elementos de terrorismo casero, vamos a llamarle así por decirlo de alguna manera. Esos individuos que un día se levantan, han sido adoctrinados por internet, etcétera, etcétera, cogen en este caso un hacha y piensan que van a solucionar el mundo dándola a hostias con lo primero que se encuentran. Elementos difíciles, muy difíciles, hay que decirlo así de claro, de controlar, que en este caso la Audiencia Nacional, pero que nos deben hacer reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y sobre las situaciones en las que estamos. Si os parece, empezamos la noche de hoy, creemos que sin música, esperemos que sea así, hablando de ese documento que ha aparecido a primera hora, donde aparece firmada una recomendación de la señora del César, la señora Begoña Gómez, si no nos equivocamos, donde recomienda una serie de empresas para una serie de concursos públicos. Esas empresas, curiosamente, a primera hora se habían llevado 7 millones, luego ya eran 16, luego 18 millones de al menos 6 ministerios. Luego de la recomendación de la señora presidenta del gobierno. Miren, el gobierno ha dicho, en la Moncloa, ha dicho hoy que todo es normal. Pues, ¿qué quieren que les diga? Algunos no creemos que sea muy normal que una persona, con todo el respeto, lo decimos obviamente sin estudio reglado, recordemos que no es licenciada, pero es catedrática, es de esas cosas fantasiosas que nunca se entenderán, recuerda mucho a la mujer de Ceausescu, y no esperamos ni deseamos obviamente su mismo final, pero sí que es cierto que en algún momento, en este canal, al principio de los tiempos, explicábamos anécdotas personales, vamos a decirlo así, del equipo, por ejemplo, aquella de que le había pedido al presidente que si no era presidente, pues se buscara otra. La ambición de esta mujer, que incluso en alguna ocasión ha usado el Falcon como si fuera la mujer, no sabemos, con un cargo público, y se ha creído que todo estaba a su antojo. Y decíamos hace días que Begoña Gómez era el punto débil del presidente. No entraremos si por amor o cualquier otra historia, creemos que Sánchez solo se quiere a sí mismo, pero es cierto que es un punto débil sobre el que algunos pensamos que hay que incidir cada vez más.
Aquellos que crean, y volvemos a insistir en algo que hace semanas vamos diciendo, que todo lo que está saliendo es casualidad o la buena labor, que la hay de los periodistas de investigación, oiga, pueden creérselo, nos parece muy bien. Pero está claro que esta dosificación continuada de información va centrándose cada vez más en los elementos más débiles. Decíamos ayer, si recuerdan, Koldo, Aldama, los comisionistas, por llamar de alguna manera, aquellos que nadie va a proteger, no son como Ábalos, y dentro de la estructura, aquellos que obviamente, el caso de la mujer del presidente, ni están aforados, ni tienen detrás un partido. Porque por mucho que defienda la Moncloa, por mucho que defiendan algunos, como el propio Óscar Puente, está claro que dentro del socialismo una cosa es la estructura de partido, incluso, vamos a decirlo así, la protección del líder, y otra cosa es que salgan negocios turbios de la mujer del líder, donde solo faltaría que apareciera, imagínense, una factura cobrada a su nombre. No es por dar ideas, pero ustedes se imaginan que alguna de estas empresas, pues, patrocinara, pagara o lo que fuera tras haber obtenido esos 15, 18 millones de euros a nivel personal a la señora Begoña Gómez. ¿Ustedes se imaginan eso? Y volvemos a hacer aquella reflexión que muchas veces hacemos de si esto sucediera en un tercer país, ¿qué pensarían? Porque hay una cosa que creo que a nadie se le escapa. Ustedes recuerdan un tal Urdangarín, ¿no? Que atendiendo a su, entre comillas, cargo, es decir, ser el marido de la princesa, de la hija del rey, pues activó negocios para beneficio personal. ¿Dónde acabó el señor Urdangarín? Alguno dirá, que aquí solo ha firmado una carta, que no se ha llevado dinero. Repasen la historia de Urdangarín y verán cómo empezó. Curioso, cuando precisamente el Partido Socialista fue uno de los que más cargó contra estas veleidades, vamos a decir así, de la clase monárquica, pues parece que en su casa tampoco lo tienen muy bien arreglado el tema. Y está claro que el objetivo final es Sánchez, pero han encontrado una grieta de debilidad en el tema de Begoña Gómez porque el partido y el presidente, obviamente, son capaces no solo de responder a estos temas, sino incluso de citar el nombre de la mujer del presidente. Fíjense en ese incidente que ha sucedido hoy en la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde han sido contestados a una pregunta al portavoz Patxi López sobre la mujer de Begoña Gómez, ha contestado periodistas de medios, vamos a decirlo así, poco democráticos, de esos de izquierda de la sana, acosando y acusando a quienes preguntaban si la relación de la presidenta de la mujer del presidente debería implicar alguna explicación por parte del Partido Socialista. Hasta salen los medios, que recuerden ayer, decíamos que era la guardia principal de Corps del presidente, porque son conscientes también de que ahí hay una debilidad y que el gobierno ni tiene argumentos, porque nadie es capaz dentro del entorno ni del partido del presidente de decir una palabra sobre ese tema. Y saben que cuando algo se ve débil, pues a veces hay que incidir en esos temas y a nadie le sorprenda que sigan apareciendo documentos firmados por la señora Begoña Gómez y que eso pueda trastocar todos los planes del presidente. Hay muchos frentes abiertos, Koldo, Aldama, Illa, Begoña Gómez, y cada día parece que va a haber una novedad de cara a estas próximas elecciones vascas, catalanas y europeas. Insistimos, el camino está marcado, lo dijimos hace semanas, y parece que el camino
sigue su recorrido de forma efectiva. Aquí hay un tema conceptual, el mismo que explicábamos ayer y antes de ayer de las elecciones catalanas, donde lo importante es que toda esta comunicación, toda esta información llegue al máximo de lectores posibles. Igual que en Cataluña, la gente se debate entre unos candidatos independentistas y socialistas, mucha gente, y creen que no hay nada más allá. Igual que en el País Vasco, mucha gente se debate entre votar PNV o votar Bildu y no hay nada más allá, y se van a la abstención, obviamente. En España, mucha gente de los partidos de izquierda cree que es o socialismo o extrema derecha. O sea, ha calado ese mensaje de que son los nuestros, aunque sean un poquillo corruptos, o los otros. Y eso solo se transforma con información, solo se transforma informando y solo se transforma con horas y horas de noticias. Es un tema fundamental y es un tema que nadie debe olvidar. Estamos en un momento muy importante y estamos en un momento donde los caminos marcados parece que no van a fallar. Y a todo esto, pues las tensiones de la elección fundamental, que es la catalana, pues empiezan a elevarse cada vez más. Hoy ha sido Aragonés, saben, ese pequeño hombre, que le ha dicho que va a hacer la pregunta del referéndum. Dice él que atiende al artículo 92 de la Constitución, lo pueden ir a buscar, que dice que la pregunta tiene que ser, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente? El gobierno ha dicho que eso es antagónico con este gobierno, con lo cual se imaginará el gobierno de la Moncloa, obviamente. Están diciendo de que la van a aprobar. Recuerden lo que decían de la amnistía, de los indultos, etcétera, etcétera, etcétera. Saben perfectamente en el independentismo que hay que tirar a más, que hay que forzar a más. Y obviamente no van a conseguir que antes de las elecciones ella reconozca que van a ir por el referéndum, pero van a seguir intentando engañar unos a otros, otros a unos, para intentar solucionar sus propias miserias. Aunque hay una cosa importante que hoy ha contestado por escrito Reinders, el comisario europeo, que ha hecho que las prejudiciales que va a haber la ley de amnistía la van a paralizar hasta mínimo el 2025. Con lo cual, si está paralizada, sigue estando vigente obviamente la euroorden y sigue estando el señor Puigdemont en motivo de detención si aparece por España. Recordemos que Puigdemont ha dicho en más de una ocasión que va a venir a España para ser proclamado presidente, y aquí nosotros tenemos dos dudas claras. Primera, de que no va a ganar, con lo cual, para no ser presidente no va a venir, tema 1. Y segunda, que es que será detenido si aparece. Con lo cual, con el pánico escénico que tiene el señor del maletero, se imaginarán que sus opciones de venir por Cataluña son escasas o nulas, excepto que crea que sería un acto que le daría votos en el último momento. Pero creemos que es un personaje suficientemente cobarde, lo ha demostrado en los años 90, lo ha demostrado en los 2000 en Girona, lo ha demostrado en el 2017 en Barcelona. No pensamos que sea esa su principal función. Y hay un tema que llevamos días dándole vueltas, pero que creemos que es importante. Cuando hacemos los titulares, intentamos, y lo vamos a hacer con sinceridad, intentamos buscar un enfoque a todos los partidos principales políticos. PSOE, PP, vamos por orden, Vox, Sumar y el mundo independentista, que intentamos un poco agruparlo todo. Y es cierto, un detalle, que cada vez nos es más difícil poder enfocarnos tanto a Vox como a Sumar. A Sumar es fácil porque al final acaban diciendo una barbaridad, día sí, día no. Con lo cual, más o menos, aunque hoy no hablamos de ellos, pues más o menos puedes enfocarlos. Además, la caída que van a tener es tan grande que es fácil centrarse en ese mensaje. Pero en Vox nos encontramos con una paradoja, que Vox, la mayoría de ocasiones de las que se habla de ellos en todos estos tiempos, era porque hacían lo que algunos denominaban ruido. Y cuando se hacía ruido, pues obviamente, pues conseguían centrar el interés.
Pero desde que ahora el PP de la mano de Tellado ha empezado a hacer mucho ruido, pues fíjense que Vox empieza a pasar cada vez más desapercibido. Electoralmente, de momento, y eso también lo queremos decir, no parece que vaya a influir en sus resultados. De momento, parece que se mantienen con sus fieles, saben aquellos de que solo nos queda Vox y todas esas historias, lo cual, aunque parezca lo contrario, es positivo para el PP, porque su crecimiento está viniendo obviamente del sector, digamos, socialista o más incluso de antiguos votantes, podríamos decir incluso de Ciudadanos. Y Vox se mantiene en los 5 porque recuerden que la pérdida de esos 20 diputados de Vox en las últimas elecciones, además obviamente el fracaso de Feijóo, no vamos a culpar solo a unos, fue causa fundamental de que no esté en el gobierno actualmente ninguno de los dos y que siga obviamente Sánchez. Se hace curioso porque el ruido que está haciendo el PP dificulta a Vox, aparte de sus problemas internos, cualquier acción. Y nosotros el otro día estábamos reflexionando sobre este tema, estuvimos comentando, y por ejemplo, aquella actuación, la iniciativa que tuvieron de denunciar al señor Illa, pues les dio cierto rédito. Y nosotros pensamos, no les vamos a dar sugerencias, obviamente, a la gente de Vox, más faltaría, nosotros no somos nadie. Pero miren, si el PP no parece dispuesto a tirar adelante el paso siguiente, vamos a decirlo, quizá la manera de Vox de activarse, de superar ese ruido del PP, sea precisamente dando ese paso adelante, como hizo en su momento con el tema de Illa, como puede hacer pidiendo, por ejemplo, anticipándose al PP, que vaya la señora Begoña Gómez a las comisiones. Cualquier cosa que, obviamente, dentro de la legalidad se pueda hacer, o presentando una denuncia contra la señora Begoña Gómez, por decir algo. Es cierto que ya no tienen a la señora Macarena, que era la que perfectamente dibujaba esas denuncias, pues solamente encontrarían algún buen profesional que les pudiera hacer ese trabajo. Y quizá ese camino, que algunos verían peligrosamente como judicializar todos estos temas, es el necesario si Vox quiere sobrevivir a todo el ruido que está generando el PP. Esto al final, lo hemos dicho muchas veces, va de comunicación, y gestionar la comunicación no es tan fácil como algunos creen. Quien controla bien la comunicación saben que es, de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, es la señora Ayuso, que a la petición de que la van a llamar a la Comisión del Congreso ha dicho que me llamen, que les voy a cantar lo más grande. Vamos a ser sinceros, cuando la política se convierte en un espectáculo, algunos pensamos que a la larga no es positivo, pero también pensamos que en lo corto, al momento, se convierte en divertido. Ustedes se imaginan esa comisión cantando, en sentido figurado, obviamente a la señora Ayuso, puede ser muy divertido. Y tiene, lo hemos dicho en muchas ocasiones, una de las virtudes de la señora Ayuso es que tiene las tablas, tiene ese momentillo, vamos a decirlo, por cierto, muy castizo, de saber responder al momento. Esa habilidad, esa rapidez mental para saber lanzar chascarrillos, etcétera, etcétera, que acaban siendo titulares y que acaban llegando a muchos de los votantes. Y eso, a veces, ha sido uno de los grandes problemas del Partido Popular, que su falta de imaginación, y no hablamos de Ayuso en este caso, su falta de ritmo, su falta de comunicación verbal y no verbal, hace que no entren rápidamente en la mente de muchos ciudadanos. Aunque por otro lado, claro, tenemos al señor Óscar Puente, que en el tiempo de los funcionarios o asesores, que pagamos todos, pues dedican a hacer dosieres de los insultos que hoy ha publicado. Es muy curioso porque pensamos que, y aquí sí que no es una reflexión propia, es una reflexión, digamos, consensuada, vamos a decirlo así. Hay una cosa muy básica, que uno puede intentar hacerse el gracioso. Uno puede intentar estar en cada momento, pero lo que debe evitar es pasarse de la raya. No estamos haciendo bromas, aquí sobre rayas y tal, nadie pense mal, por Dios, que nos van a poner la lista. Pasarse de la raya como hace Óscar Puente, porque eso acaba siendo no solo pesado, sino en política incoherente
y perjudicial no solo para él, sino para todo su entorno, que es obviamente su partido. Un dossier de insultos que le ha llevado además a cancelar la entrevista que tenía con Risto Mejide. Dice que por problemas de agenda, sinceramente pensamos que porque le ha entrado el pánico, porque es un personaje que no aguanta ni una entrevista, con todo el respeto de Risto Mejide, que tampoco es el gran entrevistador del mundo, seamos sinceros. No aguanta nada, seguramente aguantaría una de Inchorrondo o alguno de estos, pero poco más. Que por cierto, saltamos a televisión, vamos saltando ya estos últimos temas, que nos quedan 4. Porque si no hay novedad, mañana solamente se va a aprobar el programa de Broncano, recordemos, recomendado por la Moncloa, exigido por la Moncloa para competir con El Hormiguero. Ya ven, ahora Sánchez se ve que no tiene qué cadena ver a las noches. Y como dicen fuentes televisivas, el contrato es lo nunca visto, porque entre otras cosas, las cantidades, y va a sorprender a alguno, quizá están entre lo estipulado habitualmente, hablan de 14 millones por año, 2 años mínimo, 87.795 por programa, 155 al año, pero cosas que no se han visto son, por ejemplo, que no hay ningún corte de audiencia. Es decir, si el programa hace un 0% de audiencia, no lo ve ni Dios, han de comérselo esos 2 años. Si alguno de los presentadores, empezando por Broncano, tienen un incidente, por ejemplo, imagínense algo tan habitual en este país como que defraudar a Hacienda, puede seguir saliendo porque si no, han de pagarle. Y esas son cláusulas no habituales. No solo porque entran en el, digamos, en el panorama de los contratos, sino sobre todo también porque son cláusulas que jamás se habían visto en una televisión ni pública ni privada. No se puede rendir, aparte un prime time, para quien conozca, que es luego del telediario, incluso recortando tiempo al telediario para intentar avanzar al hormiguero, no se puede aceptar eso con dinero público. Es más, ha recordado alguien que la ley ELA no salió adelante porque se necesitaban unos 40 millones, 30 y pico millones, mientras que esto solo de gasto público por televisión, recordemos, es lo que es, ya son 30 millones, o sea, lo mismo que la ley de dependencia, para un solo señor. No sé cómo lo ven ustedes, pero nosotros lo dijimos el otro día, si el señor Broncano tuviera personalidad, tuviera decencia y otras cuantas cosas, no aceptaría ser el juguete roto de ningún gobierno. Dice muy poco del personaje, dice muy poco de la televisión de todos. Que por cierto, ha dado un nuevo programa a la señora Silvia Inchorrondo, tras fracasar en aquello del personaje del año, no sé qué historia, donde la acabaron enviando a última hora, porque no la había ni Dios, aquí literalmente, aquí sí que había la cláusula esa de la audiencia, pero parece que hay gente a la que hay que dar 2, 3, 4 oportunidades, aunque hagan continuamente el ridículo, y aunque se crean personajes elegidos por el cielo. En fin, son de esas cosas curiosas. Saltamos rápidamente a Cataluña a 2 temas. Muchos no sabrán quién es, Ponsatí y Graupera. Ponsatí es aquella consejera de Generalitat que está en Escocia, que se cabreó con Puigdemont, que es eurodiputada, pues van a presentarse a las elecciones porque ya tienen las firmas necesarias. Mucha gente ha puesto la mano en el cielo. Otro partido independentista, pues ojalá haya más, porque ya tenemos confirmados Esquerra, Junts, la CUP, Ponsatí, que no sabemos cómo se llama este partido, y la de Urriols. Y ese 30-35% pues se va a dividir entre 5. Oiga, si hay que dividirlo entre 10, que lo dividan entre 10, todos más contentos. No va a haber más que esos votos y cuantos más haya. Y ahí hay que decir que Puigdemont fue inteligente, dicho con todo el respeto, cuando pidió juntarse, otras que claro, ¿cómo va a juntarse con Puigdemont? Al que dejó tirado en la cárcel mientras él se fue en el maletero. En fin, eso ya es otra fantasía, pero el concepto era bueno. Cuantos más mejor, cuanto más dividido, peor para el independentismo. Que por cierto, presenta una de esas historias que esperamos, sabemos que nos escuchan muchos periodistas de medios y que a veces cogen noticias, esta se la vamos a regalar. Sabrán que hoy ha salido la que va a ser número 2 en la lista de Junts, una tal Anna Schlegel.
Técnicamente se llama Ana Navarro, pero en una entrevista de hace unos años dijo que el navarro no lo utilizaba porque parecía mexicano y en California eso te impedía crecer. En fin, renuncia a lo suyo quien quiere ahora recuperar la Cataluña de los fenicios. Y es un personaje curioso que, solo miren, escarbando un poquito, mirando su LinkedIn, ha estado 2 o 3 años en la mayoría de empresas. Saben que si tú eres muy bueno, pues no estás 2 o 3 años de empresas mayores a menores, en fin. Y cita como lo más importante últimamente, obviamente, pues estar en el Diplocat o ser asesora del consorcio de la lengua, no sé qué pollas, perdón. Y de esas personas que hace unos años, cuando no era nadie, sigue sin ser nadie, obviamente, le dieron pues el premio Sant Jordi como si fuera Dios. Y le daban el premio Sant Jordi argumentando algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que según una revista, Analytics Insight, vamos a ponernos en plan Carrascal, era una de las personas más influyentes, las mujeres más influyentes del mundo. Nosotros, por cierto, sí que tenemos un premio de internacionalización de la economía catalana, nos cuesta hasta decirlo, que nos dio, por cierto, en mano, obviamente, el señor Pujol, otro, la mejor empresa digital de Cataluña, que nos dio el señor, en su momento, Aznar. Y con Pujol, curiosamente, estamos los tres en una foto, no la vamos a publicar, no se preocupen, que éramos muy jóvenes, y alguno más, mejor empresa internet de España, etcétera, etcétera. En fin, cosas que pasan en la vida, como decimos. Pero, obviamente, te llegan muchas veces propuestas de revistas raras, vamos a decirlo así. Y este caso nos ha recordado, vamos a decirlo con claridad, para aquellos periodistas que estén tomando nota ahora, pues que averigüen Analytics Insight qué revista es, porque es una revista que tiene 5 comentarios en Google, para hacerse una idea, 4 la ponen a parir, una tal Ana dice que es fantástica, Ana con 2 N's, como se escribe en catalán, muy curioso. Es una revista, de la India. Nos han vendido que era Silicon Valley en las notas de prensa que han aparecido, todas de la agencia EFE, que todos han replicado. Luego otra Cioluc, que tampoco conoce, supongo, la madre del presidente y poco más, del presidente de la revista, y 2 o 3 más de esas revistas, con todo respeto, que tú pagas para que te hagan una entrevista. Fíjense en todas, quien quiera perder el tiempo, que entre y ponga el nombre de la señora y verá que solo sale citada en revistas super guays el día que la dan el premio, la nominan al premio, que es muy curioso. Pues claro, si a ti te dice, yo que sé, El Mundo, por decirte un diario de aquí, o la revista Time, que eres el tío más importante del mundo, se supone que habrán hecho algún artículo antes sobre ti, digo yo, o habrán hablado regularmente sobre ti. Que solo hablen el día que te dan el premio, cuanto menos, es raro. ¿Saben aquello de que huele a podrido en Dinamarca? Pues miren, váyanse a la agencia EFE, busquen la noticia, aparecen 4 revistas, investíguenlas. Esto para los periodistas que quieran entretenerse también. Y vean qué revistas son, lean los comentarios. Hemos perdido el tiempo solo con esta primera, donde aparece la tal Ana comentando, no sabemos si aparecerá la Ana en el resto de revistas, y verán, con todo el respeto, que no son ninguna un chichonabo. Perdón, que no sabemos qué quiere decir, pero queda muy bien la palabra. Es decir, son revistas que ni conoce nadie, ni a nadie le interesan, y lo peor, que son revistas, con todo el respeto, que no nombran a nadie nada en el mundo. Pero eso lleva una cosa curiosa, que tú luego vendes eso en Cataluña, y como los periodistas en Cataluña son medio, la mayoría obviamente, medio anormales, perdón, con todo el respeto para los que no se escuchan, pues en vez de comprobar eso, pues le hacen una entrevista donde ella vuelve a citar, fui la mujer más importante de Silicon Valley, o titulan así, sin leerse nada. Y claro, entonces, aquí como son gente con poca autoestima, pues le dan el premio Sant Jordi, que recuerdan que también se le han dado a Gasol, que dices, coño, el mejor jugador de la historia, seguramente de España, y solamente el mejor deportista. Pero empresario, creemos que poco. Sí que ha montado cosas ahora con los recursos, el tío es listo, y hay que decirlo con todas las palabras. Pero claro, no sé, no parece que tal. Y nos recuerda mucho a la historia de Elsa Artadi. ¿Recuerdan aquella chiquita rubita que nos vendían, que venía de Estados Unidos también, que venía de la mano de importantes catedráticos y tal? Bueno, que al final el tema, supongo se sabe, y si no, pues lo decimos, que era muy amiga del señor de las chaquetas.
Aquellos que son catalanes sabrán de quién hablamos, de ese economista de las chaquetas, que pasó hasta por el Barça y tal, que decía que era catedrático. Sí, tenía una cátedra, que recordemos, lo explicamos alguna vez, que era muy diferente. Una cátedra es que una empresa española paga a la universidad para que contrate a alguien para tener su cátedra. No es que sea un catedrático elegido por sus conocimientos, en fin, que es algo bastante diferente. Este mundillo catalán a veces es apasionante, estos temas. Pues eran muy amigos. Y llegó aquí en alas de reina, la colocaron tal, y luego la pobre, ya saben, cuando fue a declarar al juez, pues iba a ser la candidata al Ayuntamiento de Barcelona, pues le dio mal rollo, vamos a decirlo así. Se dio cuenta de que seguramente acabará conociendo algún ratoncito de esos de la cárcel por conspirar y todo eso. La bronca que ha hecho el juez fue de órdago, cogió, y eso no sabe mal porque nadie desea esas cosas, una pequeña depresión o muy grande, y abandonó la vida política y pública. Estos personajes son los que se crean desde el independentismo cuando no tienen nada más que ofrecer. Y eso es así de triste y de real. Y acabamos con un tema que saben que siempre intentamos hacer hincapié, aunque no sea políticamente correcto, que es, en este caso es, que podemos denominar atentado ya, que hubo en el McDonald's de Badalona, que ha sido traspasado por su Audiencia Nacional. Un señor apareció con un hacha y fue reducido por un mozo escuadra de paisanos, si no nos equivocamos, y personal de seguridad del centro comercial en Badalona. Y como decimos, el juez ha visto que hay indicios de terrorismo y lo ha derivado a la Audiencia Nacional. Un caso más de terrorismo casero, en este caso, como no ha habido efectos, pues parece que ha pasado más desapercibido, que, como decía el último informe de Seguridad Nacional, de la DSN, es lo que vamos a empezar a asistir cada vez más. Es decir, gente que desde casa un día se levanta, dicho con todo el respeto, y dice, cojo un hacha, por decir un hacha, que a lo mejor es un hacha del IKEA, o yo qué sé, IKEA no sé si vende hacha, del Leroy Merlin, y no hacemos propaganda, obviamente, y con eso pues organizan o intentan hacer un desastre. Esa es la realidad a día de hoy. Que hay que estar muy pendiente de estas cosas, porque son temas que a veces no se pueden conocer, y que, miren, y que el hecho de que se silencien o no, creemos algunos que no es positivo, porque al final algo que hay que pedir a todo el mundo es siempre no sabemos cómo denominarla, un poco la autoexigencia de intentar no tener miedo, obviamente, pero sí que estar pendiente de todo. Nosotros esperemos que hoy no haya aparecido la música, les decimos la verdad. Esperamos volver mañana sin ninguna novedad ya desde Barcelona. Vamos a intentar, aquellos que nos siguen en Twitter, y hoy nos hemos equivocado, lo admitimos, poner el horario real. Saben que siempre empezamos creyendo que el horario real, luego nos dimos cuenta, mucha gente pensaba que era media hora más tarde. A los que nos escuchan a la mañana les da igual, pero los que nos escuchan en directo, y ahora queremos, ya lo empezamos hace días, por el horario real, y hoy reconocemos que se nos ha ido un poquito de la mano el programa y vamos a ir 15 minutitos más tarde de lo que habíamos prometido en redes. Pero les aseguro que la idea es intentar poner al horario que decimos para, oiga, que tampoco vamos tan temprano y que tampoco es cuestión de estar esperando el máximo tiempo. Vamos a emplazarnos a mañana, tienen las aportaciones y todas esas historias. Como siempre decimos, seguimos.